El día de hoy les enseñaremos el reglamento interno de trabajo de Clínica Saima. Bienvenidos. ¿Sabía usted que el reglamento interno de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse la clínica y sus trabajadores en sus relaciones de trabajo? Contiene deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones tanto del patrono como del empleado, contenido en 23 capítulos. Contenido. Los siguientes capítulos no los profundizaremos porque no generan valor al objetivo de este módulo, pero si desea profundizarlos los podrá encontrar en la carpeta de documentos de referencia. Capítulo 5. Horario de trabajo. La jornada ordinaria en Clínica Saima es de 48 horas semanales. Horario personal administrativo. Para los cargos administrativos se pactó de mutuo acuerdo que la jornada de trabajo de lunes a viernes sería de 8.5 horas diarias, esto con el fin de permitir el descanso los días sábados en la tarde, y el día sábado se elaborará por un periodo de 4.5 horas sin que esto supere la jornada laboral máxima legal establecida, que es de 48 horas. Horario personal que labora por turnos. Artículo 165 Código Sustantivo de Trabajo. Trabajo por turnos. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 8 horas y más de 48 horas semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un periodo que no exceda de 3 semanas no pase de 8 horas diarias ni de 48 horas semanales. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. Para estos cargos el día de descanso semanal podrá coincidir con el domingo. Parágrafo 3. El número de horas de trabajo podrá ser elevado sin permiso de autoridad por razón de fuerza mayor, catástrofe o siniestro que requieran los servicios de este ente asistencial. Esa ampliación constituye trabajo suplementario o de horas extras. Capítulo 6. Las horas extras y trabajo nocturno. Trabajo diurno es el que se realiza entre las 6 horas 6 a.m. y las 22 horas 10 p.m. Trabajo nocturno es el comprendido entre las 22 horas 10 p.m. y las 6 horas 6 a.m. Ley 789 de 2002. Trabajo suplementario de horas extras es el que se excede la jornada ordinaria y en todo caso el que exceda la máxima legal. Artículo 159 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 17. Tasas y liquidación de recargos. 1. El trabajo nocturno por el solo motivo de ser nocturno se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de 36 horas semanales prevista en el artículo 20, literal C, de la Ley 50 de 1990. 2. El trabajo extradiurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 3. El trabajo extranocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 4. Cada uno de los recargos antedichos se procede de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con algún otro. Artículo 24, Ley 50 de 1990. 5. El pago del trabajo suplementario de horas extras y de recargo nocturno, en su caso, se efectuará más tardar junto con el salario del periodo siguiente. Parágrafo. La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2352 de 1965, del artículo 1 al 4 y el 6. Artículo 18. La empresa no reconocerá trabajo suplementario de horas extras, sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores mediante orden escrita del superior competente. Nota. Para el personal que labora por turnos desde su vinculación en el contrato de trabajo,
se pactó que su remuneración está constituida por un salario básico más un salario por recargos nocturnos, dominicales y festivos. Capítulo 7. Días de descanso legalmente obligatorios. Serán de descanso obligatorio remunerado los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se trata de trabajos habituales o permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento con anticipación de 12 horas por lo menos la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio, los 185 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 20. Trabajo dominical y festivo. El trabajo en domingo y festivo se remunerará con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa. Capítulo 8. Vacaciones remuneradas. Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Los profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y los ocupados en las aplicaciones de rayos X tienen derecho a gozar de 15 días de vacaciones remuneradas por cada 6 meses de servicios prestados. Capítulo 9. Permisos. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio, el desempeño de cargos oficiales transitorios, en caso de grave calamidad doméstica comprobada, para concurrir en caso del servicio médico, para desempeñar comisiones sindicales, para asistir al entierro de sus compañeros. El tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa. Numeral 6, artículo 57, Código Sustantivo del Trabajo. Capítulo 10. Salario mínimo convencional, lugar, días, horas de pago y periodos que lo regulan. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario, pero siempre respetando el salario mínimo legal. Periodo de pago mensual vencido. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito así. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos. El pago de trabajo suplementario de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se hayan causado o a más tardar con el salario del siguiente mes. Capítulo 11. Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos, primeros auxilios. Primero, es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. 2. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la EPS o ARL, la cual estén afiliados. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo al empleador si éste no diere aviso dentro del término indicado o no se sometiese a examen médico que se haya ordenado. Su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada. 4. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamientos que ordene el médico que los haya examinado. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados perderá el derecho a las prestaciones en dinero por la incapacidad. 5. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos
Facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa. Capítulo 12. Prescripción de orden. Son deberes de los trabajadores: cumplir con los lineamientos establecidos en los manuales de documentos generales y protocolos homologados del sistema de gestión de calidad. Respeto y subordinación a sus superiores. Respeto a sus compañeros de trabajo. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. Ejecutar los trabajos que le confían con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores. Capítulo 13. Orden jerárquico. El orden jerárquico, de acuerdo con los cargos existentes de la empresa, es el siguiente: 1. Junta de socios. 2. Gerencia. 3. Directores. 4. Coordinadores. 5. Colaboradores. Capítulo 15. Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores. Obligaciones del empleado. Entregar instrumentos y materias primas para la labor. Suministrar EPP necesarios para la seguridad del trabajador. Prestar primeros auxilios. Pagar la remuneración pactada. Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une, nunca lo olvides. Guardar respeto por la dignidad, creencias y sentimientos del trabajador. Al retiro del trabajador, otorgar certificación laboral y remitir para valoración médico de retiro. Conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles. Conceder a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario, por dicho concepto, durante los primeros 6 meses de edad del bebé. Entregar la dotación en forma gratuita a trabajadores con salarios inferiores a 2 salarios mínimos legal vigentes. Obligaciones del trabajador. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, la información que sea de naturaleza reservada y cuya divulgación puede ocasionar perjuicios a la empresa.
Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o bienes de la empresa. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades laborales. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra. Está prohibido a la empresa. Deducir algún monto del salario sin autorización escrita del trabajador, a excepción de órdenes judiciales, sanciones disciplinarias o mandamientos de cooperativa. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la empresa. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultades o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. Cerrar intempestivamente la empresa. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieran prestado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Se prohíbe a los trabajadores sustraer de la organización los útiles de trabajo, las materias primas o equipos sin permiso de la empresa. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo. Coartar la libertad para trabajadores o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, permanecer en él o retirarse. Hacer colecta, rifas o suscripciones a cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetos distintos del trabajo contratado. Capítulo 16. Escala de faltas y sanciones disciplinarias. Faltas leves. Llegar tarde hasta 15 minutos. Primera vez, multa de 1/10 parte del salario de un día. Segunda vez, multa de 1/5 parte del salario de un día. Tercera vez, suspensión por una jornada. Cuarta vez, suspensión por 3 días. La falta en el trabajo en la mañana o en la tarde sin excusa suficiente implica por primera vez suspensión hasta por 3 días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 8 días.
La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, por primera vez suspensión en el trabajo, hasta por 8 días, y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses. La violación leve por parte de los trabajadores de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por 8 días, por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses. Faltas graves. El retardo de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente por quinta vez. La falta total de trabajador en la mañana o en el turno correspondiente sin excusa suficiente por tercera vez. La violación a la política de prevención de alcohol, drogas y tabaquismo, así como la oposición a las inspecciones y toma de muestras. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente por quinta vez. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias. Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicaciones de las sanciones disciplinarias. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al trabajador inculpado directamente. En todo caso, se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no la sanción definitiva. Capítulo 17. Justa causa de despido. Engaño o fraude en documentos, violencia, injuria, maltrato dentro o fuera de la clínica contra el patrón, miembros de su familia, el personal directivo, compañeros y o vigilantes. Daño intencional a edificios, obras, maquinarias, materias y demás objetos de trabajo. Actos de negligencia que pongan en peligro la seguridad de las personas o cosas. Actos inmorales o delictuosos cometidos en el trabajo en representación de la clínica. Cualquier falta grave, revelar secretos técnicos o comerciales con perjuicio de la empresa, rendimiento deficiente en el trabajo, la inejecución sistemática de las obligaciones, todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina de la clínica, la ineptitud del trabajador para realizar sus labores, el reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, la enfermedad contagiosa crónica del trabajador que lo incapacite por el trabajo sin curación por más de 180 días. Capítulo 18. Reclamos. Personas ante quien deben presentar su tramitación. El personal de la empresa deberá presentar sus reclamos ante el director de gestión humana, quien lo oirá y resolverá en justicia y equidad. Capítulo 19. Mecanismos de prevención del acoso laboral y procedimientos internos de solución. La mediación como prevención de la violencia y del acoso laboral o mobbing. ¿Sabía usted qué es acoso laboral? Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador o por parte de un empleador, un jefe, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Ejemplos de conductas de acoso laboral: maltrato, persecución, discriminación, inequidad, entorpecimiento, desprotección. Mecanismos de prevención: campañas de divulgación y sensibilización, reuniones periódicas con los trabajadores, conformación y participación del Comité de Convivencia Laboral. Capítulo 20. Publicaciones. Se publicarán en 2 copias legibles en cada sede de la empresa.
Capítulo 21. Vigencia. El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación. Capítulo 22. Disposiciones finales. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento de antes de esta fecha que haya tenido la empresa. Capítulo 23. Cláusulas ineficaces. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes. Firma Rodrigo Martínez Cárdenas, nuestro representante legal. Gracias por su amable atención.